Es increíble cómo muchas personas fracasan, no por falta de talento o de inteligencia, pero sí porque no saben lo que realmente quieren. ¿Cuántas veces te sentiste frustrado porque probaste un montón de cosas y ninguna te llevaba a donde querías ir? Y no es que no tengas capacidad o que no tengas talento, es que simplemente no tenés claridad sobre lo que realmente querés. Yo lo viví en carne propia. Cuando tenía 25 años probaba un montón de cosas. Durante toda una etapa de varios años empecé a probar distintas cosas que me gustaban, que me llamaban la atención en ese intento de encontrar eso que realmente me gustara, y ninguna de las cosas que yo probaba realmente me hacían sentir plena, me hacían sentir llena. Entonces lo que me pasaba era que comenzaba muchos proyectos, pero la mayoría los dejaba a la mitad o avanzaba bastante y no los terminaba, pero lo que tenían en común era que todos los abandonaba. Entonces me preguntaba a mí, ¿por qué yo no puedo seguir con un proyecto o continuar con algo como todo el mundo, como todos los demás? Pero lo que realmente me pasaba era que por un lado no tenía esa claridad exacta sobre lo que quería y por el otro tampoco quería seguir sosteniendo algo que me daba cuenta que no me hacía feliz o que no me iba a llevar a un lugar de plenitud. Mi camino nunca fue lineal. Pero hoy en día, que puedo estar compartiéndote mi experiencia y cómo lo hice, cómo lo construí, cómo lo descubrí, agradezco que mi camino no haya sido lineal. Agradezco haber probado un montón de cosas en el medio, agradezco haberme conocido mejor, entender qué me gusta, qué no me gusta. Y además de todas esas cosas que fui aprendiendo, me aportan hoy en día un montón de herramientas para mi proyecto, para lo que quiero hacer, que nunca las hubiera tenido si no me hubiera animado a probar tantas cosas diferentes. Yo durante casi 8 años de mi vida trabajé en hoteles, luego trabajé en cruceros, luego vine a vivir a España y acá sí que probé un montón de cosas más, como estudié producción audiovisual, trabajé como modelo, hice cursos de marketing digital, luego me capacité en diseño gráfico, pero con todas me pasaba lo mismo, que era que realmente no me llenaban al 100%. De hecho, había cosas que me gustaban, pero no me gustaban lo suficiente como para. Y en ese camino yo me daba cuenta que todo lo que yo hacía lo agarraba con la presión de decir tiene que ser esto, porque si no era eso, lo tenía que soltar y tenía que otra vez empezar a buscar otra cosa para tratar de averiguar si era algo que realmente me gustara o no. Y durante todo ese camino, lo que sí hacía un montón era leer muchos libros de desarrollo personal, hacía cursos, talleres, masterclass, buscaba mentores que les pasara lo mismo. Todo esto en el intento de comprender por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué empezaba un montón de cosas y las dejaba todas a la mitad. Entonces, a la par de que iba tratando de descubrir un camino profesional, por así decirlo, también iba construyendo mi camino de desarrollo personal y de autoconocimiento. Y un día, casi que de manera natural, empecé a tratar de revisar qué patrones había o qué cosas se repetían en todas esas cosas que yo iba probando a través del tiempo, como para tratar de encontrar un hilo conductor o algo que me diera alguna pista de por dónde tirar. Y lo que me había dado cuenta era que a la par de que yo iba probando cosas y dejándolas, lo único que sí se sostenía en el tiempo era el desarrollo personal. Era lo único que realmente no dejaba. Era lo que me llamaba un montón la atención. Cuando entraba en una librería iba directo a la sección de desarrollo personal y autoconocimiento, miraba muchos videos, escuchaba muchos podcasts, o en ese momento no existían los podcasts, pero sí que escuchaba muchos videos. Luego con el tiempo descubrí que existía el coaching y ahí fue cuando decidí tomármelo en serio y me formé, me capacité como coach transpersonal, como coach de vida y hoy acompaño a muchas personas que están atravesando el mismo camino que atravesé yo, un camino de incertidumbre, de sentirse en un limbo, de no entender exactamente para dónde ir o qué les pasa. Y a través de mi experiencia y de todo lo que viví y también ahora con mis herramientas como coach transpersonal, me doy cuenta que cuando tomamos una decisión y seguimos con esa decisión, tratando de forzarla, tratando de sacarla adelante, porque creemos que si no es eso, luego no vamos a saber muy bien qué hacer, o porque queremos seguir intentándolo y forzándolo para que funcione, pero adentro tuyo sabes que no es tu camino, sabes que no es algo auténtico y que lo estás haciendo simplemente porque no sabes cómo lidiar si no estuvieras haciendo eso. Y muchas veces tendemos a pensar que, bueno, es normal tener dudas, es normal no saber exactamente si lo que estamos haciendo nos va a llevar a algún lugar, si es realmente algo que nos llena. Pero la diferencia está cuando el camino se siente o no se siente auténtico. Muchas veces yo como coach, a veces me pregunto, ¿lo estaría haciendo bien? ¿Estaría impactando en la vida de las personas? ¿Le servirá a alguien todo esto que estoy haciendo? Pero cuando llego a ese lugar en el que me hago esas preguntas, la respuesta en realidad es que estoy viviendo un camino auténtico.
porque realmente lo que estoy haciendo está alineado con quien yo soy de verdad. La gran diferencia es que hoy no estoy agarrando fuerte este camino para no soltarlo, sino que este camino me está sosteniendo a mí, a mis decisiones, a mis ganas, a mi voluntad cuando no la tengo, a mis dudas cuando empiezo a preguntarme si lo que estoy haciendo es correcto, si estoy impactando en la vida de la gente, si realmente estoy haciendo algo que tenga sentido. Entonces, como este camino está 100% alineado conmigo, con mi verdad, con quien yo soy de verdad, cuando me agarran esos momentos de dudas, lo que hago es volver a mi por qué, o al para qué hago lo que hago, para qué estoy haciendo esto, qué quiero lograr. Y ahí me recuerdo a mí misma, hace unos años atrás, tan perdida, tan sin rumbo, sin saber qué hacer. Y recuerdo el para qué elegí este camino, para acompañar a personas que estén atravesando ese mismo momento, que sientan que ya no se identifican con la persona que eran, pero tampoco tienen mucha claridad hacia dónde van o quiénes quieren ser. Y acompañarlas para que se sientan un poco menos perdidas, para poder entregarles mis experiencias, mis herramientas, para que no tengan que pasar años como yo intentando y poder hacerles el camino un poquitito más fácil. Y entonces en esos momentos en los que me agarran las dudas, digo, por esto estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y esa es la gran diferencia cuando sabes exactamente lo que querés. Eso hace que no abandones, que no tires la toalla, que sigas adelante, que sea tu motor, que sea tu semilla, tu para qué. Cuando tu camino es 100% auténtico con vos, con tu verdad, entonces ese es el motor que te va a sostener, que te va a mantener y que te va a recordar para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y esa es la gran importancia de saber exactamente qué es lo que querés. Cuando finalmente encontré mi camino, me di cuenta de algo fundamental. Y es que saber exactamente lo que querés lo cambia todo. Antes todo me parecía disperso, tenía 1000 ideas diferentes en la cabeza, empezaba una, la dejaba, después empezaba 3 al mismo tiempo para ver cuál de las 3 y tratar de no perder más tiempo. Pero al final eso era como querer escalar una montaña diferente cada día. Si escalás un poquitito una montaña hoy, pero después te bajás y te vas a escalar otra y te volvés a bajar y volvés a escalar otra, nunca vas a llegar a ninguna cima si seguís cambiando de montaña. Y hoy con las redes sociales lo tenemos muy difícil, porque cada día vemos que hay personas que hacen proyectos y construyen negocios y tienen emprendimientos. Entonces todo eso nos confunde, nos sobrecarga de información, queremos probarlo todo porque al otro le fue bien, queremos intentarlo también. Y si no lo intentamos, si no lo probamos, si no hacemos lo mismo que el otro, tal vez nos sentimos frustrados, tal vez sentimos que para nosotros no es ese camino, tal vez sentimos que nosotros no encontramos lo nuestro. Y eso va a hacer que te desenfoques y que dividas tu atención en 1000 cosas diferentes. Y es muy difícil que llegues a lograr algo concreto. Porque llegas a un punto en el que tenés una idea y la querés construir, pero de pronto ves algo en las redes sociales y decís, no, la idea que tenía en mente ya no está tan buena, voy a probar esto que está haciendo tal persona y esto ya no funciona y entonces voy a probar lo otro que hace tal. Y eso al final lo único que produce es que no te enfoques en ninguno de los proyectos que estás intentando, que todo el tiempo estés dudando de lo que estás haciendo, que estés todo el tiempo mirando el camino del de al lado y que no te estés enfocando en lo que realmente está alineado con vos. Porque estás probando caminos que le pertenecen a otro. La alarma. Son las 8:45 de la mañana, por si acaso. Una alarma por si me quedaba dormida. Entonces, con las redes sociales nos pasa mucho eso. Nos distraen, nos desenfocan, nos hacen mirar el camino del de al lado. Y cambiar de ideas todo el tiempo no te va a llevar a ningún lugar. No te va a llevar a ningún lugar. Y ahí está mucho más que claro que eso te pasa porque no sabes exactamente lo que querés, porque estás comparándote con el camino del de al lado, porque estás queriendo construir algo como el de al lado, porque no tenés claridad sobre lo que querés, no sabés cuál es tu camino auténtico. Y esto me lleva a que el otro día estaba escuchando un seminario de Brian Tracy. El seminario se llama Phoenix, no sé si lo conocen, pero Brian Tracy es una persona que se ha dedicado toda la vida, hoy en día tiene 81 años, se ha dedicado toda la vida a hablar sobre motivación, sobre desarrollo personal. Creo que escribió como más de 70 libros. Es una persona realmente influyente en este campo, en este ámbito. Y estaba el otro día escuchando mientras desayunaba un seminario de él en el que hablaba justamente sobre esto, ¿no? De por qué las personas no consiguen los objetivos que quieren, por qué las personas no logran eso que quieren lograr. Y él decía que a través de sus años de estudio, de hablar con personas, de dedicarse al desarrollo personal, se daba cuenta que la mayoría de las personas no alcanzaban sus metas, no porque les faltara inteligencia, no porque les faltara capacidad, sino porque no sabían exactamente lo que querían.
Él decía que la mayoría de las personas tenían metas vagas, como metas poco ambiciosas. Luego decía que la gente también buscaba siempre el camino fácil, como tratar de evitar lo difícil. Y sobre todo que los valores de esas personas eran valores como difusos, como que un día pensaban y hacían una cosa, otro día cambiaban de parecer. Entonces todo ese camino que no es lineal, que es un poco confuso, hacía que esas personas, a pesar de que pudieran tener una capacidad o a pesar de que pudieran tener una inteligencia, si no actuaban de manera inteligente, pues no eran inteligentes o no conseguían aquello que querían conseguir. Acá te quiero decir algo que me parece importante y quiero que te quedes con esta frase para el resto del video. Si hoy estás eligiendo hacer tu vida fácil, el resto de tu vida va a ser difícil. Pero si hoy elegís el camino difícil, vas a hacer que el resto de tu vida sea más fácil. Y eso es muy sencillo de comprobar. Simplemente tenés que analizar qué resultados tenés hoy en día. ¿Estás donde querés estar? ¿Estás viviendo la vida que querés vivir? Estoy segura de que si sos una persona que trabaja por tus sueños, que planifica, que actúa con coherencia, que actúa en función de lo que dice. Hoy tu vida tal vez esté siendo un poco difícil, pero sabes que en el futuro tu vida va a ser más fácil, porque estás trabajando por aquello que querés conseguir, porque sabes que al final de este esfuerzo, de esta coherencia que estás aplicando, de este decir, planificar, tener un camino claro y trabajar cada día para conseguirlo. Por más de que hoy eso te suponga un esfuerzo, te suponga una incomodidad, una práctica a la que no estás acostumbrado, sabes que más adelante en el futuro tu vida va a ser más fácil porque lo habrás conseguido y porque vas a vivir la vida que querés vivir. Ahora, si sos una persona que no se compromete ni con vos mismo, si sos una persona que se levanta tarde, que no tiene metas claras, que no sabe para dónde ir y tampoco se preocupa, una persona que trabaja de algo que no le gusta y no piensa en el futuro, que se conforma con el dinero que tiene y no planifica a futuro cómo va a ser su vida, estoy segura que si sos esa persona y hoy estás haciendo tu vida lo más fácil posible, tu vida en el futuro va a ser muy difícil. Tu vida en el futuro va a ser muy difícil. Porque vas a tener mucha más edad, vas a tener menos experiencia, porque no lo habrás intentado. Y te habrás acostumbrado a una mentalidad del no esfuerzo. Te habrás acostumbrado a una mentalidad que no se esfuerza lo suficiente por conseguir lo que quiere conseguir. Que todo venga de lo externo. Que la vida sea fácil. ¿Qué resultados tenés hoy? Te animo a que lo pienses. Ahora quiero que pienses en cualquier persona que admires. No sé, un deportista, un empresario, un artista, no sé, puede ser Messi, Chris Martin, el cantante de Coldplay, Elon Musk, la persona que quieras, la que vos consideres como un referente sobre algo que te gusta. En mi caso, por ejemplo, te puedo decir Tony Robbins, que es un referente del desarrollo personal. Todas estas personas son súper diferentes, pero tienen algo en común. Y eso es que saben o sabían exactamente lo que querían. Hay un video que siempre me gustó mucho, me llamó la atención y de hecho lo he visto a través del tiempo varias veces como para sentirme más motivada. Un video de Chris Martin, que es el cantante de Coldplay, que en el año 1998, cuando ellos todavía no eran una banda consolidada como Coldplay, simplemente eran amigos de la universidad que se juntaban a tocar música y grabaron un video donde Chris Martin mira a la cámara y dice: hoy es 26 de julio de 1998 y en 4 años, a partir de 4 años desde el día de hoy, vamos a ser una banda súper mega conocida, como sea que nos llamemos en ese momento, vamos a ser una banda de masas, de estadios, de un montón de cosas. En ese momento él realmente no tenía la menor idea de si eso iba a pasar o no. Tampoco sabían cómo lo iban a lograr, pero tenía una visión clara. Él sabía exactamente lo que quería, ya lo veía, ya lo intuía, ya lo sentía en el cuerpo. Y esa es la gran diferencia. Y esto es algo que todas las personas de éxito tienen en común. Un patrón que es sencillo de aprender, vos también lo podés aprender. Y es el comportamiento de tener claridad sobre lo que realmente querés. Así de simple y así de complejo, porque ellos también como deportistas, como artistas, como empresarios o personas reconocidas también han pasado por muchas adversidades, también han pasado por muchas limitaciones internas o externas, mentales o reales. Messi, por ejemplo, había sido diagnosticado con una deficiencia en una hormona de crecimiento, no tenía la altura suficiente y hoy es jugador número 1 del mundo. Elon Musk, por ejemplo, en sus comienzos, en sus principios, también ha tenido momentos en los que había lanzado un cohete y no le había ido bien, y en ese momento él estaba casi en la quiebra, y hay una entrevista en que incluso él lo cuenta,
que llegó a un punto en el que se levantó por la mañana y decía, no sé cómo voy a hacer para pagarle a todos mis empleados. Ninguno de ellos supo en algún momento cómo lo iban a hacer, pero tenían un nivel de claridad cristalina con eso que querían, que eventualmente encontraron la manera. Y hay algo que también me parece muy importante mencionar, más allá de la claridad y de tener una visión a futuro, es que siento que hay cosas que muchas personas no comprenden, y es la importancia de la paciencia y de la constancia. Y así como te lo estoy diciendo hoy a vos, también me lo digo a mí en mi pasado, porque yo era una persona que todo el tiempo andaba cambiando, que no tenía paciencia, que no era constante con las cosas. La gente suele probar una acción y si no funcionan la descartan y pasan a otra cosa. Y además con intentos muy chiquititos a veces, ¿no? Como, bueno, intento hacer esto y si no funciona ya fue, hago otra cosa. ¿Y si no funciona qué? ¿Vas a volver a cambiar? ¿Vas a dejar de intentarlo? Porque un intento, te recuerdo, que no es intentarlo. Un intento no es suficiente para saber si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Y desde mi experiencia te digo que andar saltando de una cosa en otra es porque, de nuevo, no tenés claridad sobre lo que realmente querés. Pero tampoco tenés constancia y tampoco tenés paciencia para esperar, para plantar una semilla y esperar a que salgan las raíces, esperar a que dé sus frutos. Los tiempos de la naturaleza son así, no son inmediatos, como pasa en la vida de la Matrix, ¿no? Como aprieto un botón y ya tengo en mi casa lo que quería comprar y pido la comida rápido y tengo todo en un clic. Los tiempos de la naturaleza, que son los tiempos reales, tienen un curso, tienen un proceso, tienen un tiempo. Por tanto, cuando estás construyendo algo, tenés que tener también esa paciencia y tenés que cultivar esa constancia para finalmente ver el resultado. Pero no basta con intentarlo una sola vez y pasar a otra cosa. Entonces, nos vamos copiando del camino del de al lado porque al otro le funcionó, porque al otro le dio resultados, porque capaz es una vía más rápida a lo que estoy haciendo yo y me puede sacar del lugar en donde estoy. Pero fíjense cómo pensamos en algo que me pueda sacar del lugar en donde estoy, pero no pensamos tal vez en algo que me pueda llevar a donde quiero ir. Y no pensamos de esa manera porque no sabemos a dónde queremos ir. Estamos desesperados por salirnos de la situación en la que estamos, por no sentir más dolor, por no sentir más incomodidad, por no sentir... Y nos vamos copiando del de al lado. Vamos simulando un camino parecido que al otro le funcionó, pero que a mí puede no funcionarme. Y seguramente no te funcione. Porque partiendo desde ahí, no hay una base sólida que lo sostenga. No hay un deseo genuino, no hay un deseo real. Y esa base real para construir lo que quieras construir. Tiene que ser tu pasión, tu determinación, tus ganas. Ese es el motor, es lo que va a sostener tu para qué. Y sin esa base sólida, va a ser muy difícil que tengas gasolina para sostener todo eso. Por eso abandonás, por eso dejás un proyecto y empezás otro. Por eso andás buscando 1000 ideas al mismo tiempo a ver cuál de todas te va a funcionar. En este seminario de Brian Tracy que te contaba, en una parte cuentan que hicieron un experimento, un estudio, que me pareció muy interesante, y decían que habían analizado el coeficiente intelectual de 1000 personas al azar y se habían dado cuenta de que las personas que ganaban $250.000 al año no eran más inteligentes que aquellos que ganaban $25.000 al año. Brian Tracy lo que dice es que la inteligencia no se trata de coeficiente intelectual y de titulaciones, sino que la inteligencia es una manera de actuar. Que puedes tener todas las titulaciones que quieras, los diplomas, el coeficiente intelectual, pero que si no actúas de manera inteligente, no sos inteligente. Pero si actúas de manera inteligente, sos inteligente. Porque la inteligencia es una manera de actuar. Y esto me lleva a pensar que hay personas que son brillantes y sin embargo no ganan lo suficiente para vivir. Hay personas que tienen el título, el diploma colgado en la pared y sin embargo están desempleadas. Y hay personas que no terminaron ni el colegio secundario y hoy están dirigiendo empresas multimillonarias. El ejemplo de Bill Gates. Bill Gates, que dirigió Microsoft, nunca se graduó en la universidad. Steve Jobs, creador de Apple, nunca se graduó en la universidad. Y ambos dos tienen en común que dirigieron empresas multimillonarias. ¿Y por qué te digo esto? Porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo Brian Tracy. La inteligencia no es tener diplomas, no es tener un coeficiente intelectual elevado, no se trata de un test o de números. La inteligencia es una forma de actuar. Y es lo que ellos hicieron durante tanto tiempo.
planificaron, tuvieron una meta clara, se dedicaron a eso, actuaron con congruencia, con coherencia en cada una de las cosas que hacían. No decían que querían hacer una cosa y hacían otra. Sus caminos iban en paralelo. Querían eso, tenían una visión clara, sabían lo que querían, sabían hacia dónde iban y actuaban en coherencia para llegar hasta ahí. Y eso es una manera inteligente de actuar. Y por eso han logrado lo que han logrado. Hay un discurso que está en YouTube y te recomiendo que lo busques porque es muy interesante, que es un discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, en una graduación de una generación. Y él empieza a contar un poco sus primeros pasos, ¿no? Cuenta cuando él decide ir a la universidad, pero que él se sentía súper perdido, sentía que no encontraba el rumbo y de alguna manera comenzó a sentir que ir a la universidad no le iba a dar esa claridad sobre lo que él quería hacer con su vida. Él se sentía muy perdido. Y entonces, siendo fiel y siendo coherente a eso que él sentía por dentro, decide dejar la universidad, decide seguir a su intuición. Él fue coherente con lo que sentía y con lo que pensaba y desde esa coherencia actuó. Siguió a su intuición, siguió ese pálpito y lo llevó a un buen lugar, porque una vez que él deja la universidad, empieza a construir Apple, empieza a construir las computadoras de Macintosh o las Mac que conocemos hoy en día. El seguir a su intuición, el ser coherente con lo que pensaba y con lo que hacía, porque él en ese momento podría haber pensado, sí, bueno, voy a seguir haciendo este camino porque se supone que es lo que hay que hacer, porque se supone que es lo que tengo que estudiar, y tal vez él mismo retrasaba su propio camino, ¿no? En el intento de seguir haciendo lo que se suponía que debía hacer, tal vez él retrasaba ese camino. Pero él no, él fue coherente con lo que sentía, con lo que pensaba, y a raíz de ser coherente, empezó a construir lo que después fue su gran creación. Entonces, quiero que te quedes con esto. Si vos copias la manera de actuar de estas personas, sin importar tus titulaciones, sin importar tu coeficiente intelectual, sin importar lo que sea que hayas hecho, que hayas estudiado, si copias su comportamiento, vos también vas a tener resultados similares. Porque de nuevo, la inteligencia es una forma de actuar. Y eso mismo pasa en la vida real. Cuando sabés lo que querés, cuando tenés esa claridad, encontrás la manera de llegar hasta ahí. Pero cuando no sabés lo que querés, quizás encontrás oportunidades, se te presentan oportunidades y las vas descartando porque no sabés cómo atravesar esos obstáculos. O quizás te enfocás en un montón de oportunidades al mismo tiempo y ninguna le pones lo suficiente, entonces te empezás a desenfocar. Y para que veas realmente que lo que te estoy diciendo tiene sentido. Bueno, me quedé sin batería. Ay, esto yo no estoy tan acostumbrada, me desacostumbré un montón a grabar videos, entonces cada vez que cargo la cámara y demás, siempre me olvido de cargar una batería extra. Así que bueno, se me está acabando la batería de la cámara, se me acabó la batería de la computadora. Bueno, seguimos. Quiero que veas que esto que te estoy diciendo sobre tener una claridad absoluta y saber exactamente hacia dónde vas, es real, que te va a aportar esa claridad, que te va a aportar el saber cómo hacerlo. Quiero que pienses en este momento, y de hecho te doy unos segundos si querés para pausar el video, yo te espero, para que pienses en qué momento de tu vida quisiste algo con tanta seguridad que no tenías ni idea cómo lo ibas a lograr, pero al final encontraste la manera. Quiero que lo pienses. Si lo necesitas, pausa el video, unos segundos, pero si no sabes lo que querés, nunca vas a encontrar el cómo. Por eso vas saltando de idea en idea, de proyecto en proyecto. Porque como no sabes hacia dónde vas, no encontrás cómo hacerlo. Y eso hace que te desenfoques y que empieces a buscar cosas diferentes porque crees que no funciona. Pero la realidad no es que no funciona. Es que no hay paciencia, no hay constancia, pero tampoco sabes exactamente hacia dónde vas. Entonces, cuando la meta está clara, el cómo aparece solo. El cómo aparece solo. Pero tenés que tener esa claridad, esa paciencia y esa constancia una vez que tengas esa visión clara. Así que no te confundas. El problema no es que no sos inteligente, que no tenés capacidad, que no tenés potencial. El problema es que no sabes hacia dónde vas. Tal vez hoy no sepas exactamente qué es lo que querés, pero eso no significa que ya no esté adentro tuyo. Y en el momento en el que lo descubras, vas a tener la paciencia, vas a tener la disciplina, y vas a tener la energía para sostenerlo. Y cuando encuentres un obstáculo, vas a insistir, vas a crecer, vas a aprender de eso. No lo vas a descartar, no lo vas a dejar. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito, algo hacia lo que caminar.
Y eso va a tomar distintos procesos, distintos caminos. Pero si no te desafías a vos mismo, si no te empujás a vos mismo a crecer, a ver cuáles son tus límites, nunca vas a saber de qué sos capaz. Cuando no sabes lo que querés, tu vida se va a llenar de excusas. Pero cuando sabes lo que querés, entonces es cuando tu vida se va a llenar de resultados. Escribirlo en un papel, pregúntate hoy, ¿qué quiero de verdad? ¿Qué es lo que realmente quiero? Sin ánimo, sin intención de pensarlo en una forma de emprendimiento, sin pensarlo con una forma de negocio, de proyecto o de algo que te dé ingresos. Simplemente sentí cuál es tu verdadero camino, qué te conecta con vos realmente, qué es lo que de verdad quiero. Porque cuando tengas claro ese qué, el cómo va a aparecer solo. Espero que te haya gustado este video, que te haya aportado algo nuevo. Si llegaste hasta acá, déjame la palabra claridad en comentarios para saber quién llegó hasta el final y quién no. Y espero que de verdad te resulte útil, que de verdad puedas empezar a aplicar todo esto que te estoy contando, porque todo lo que te cuento es porque yo lo viví en carne propia. Todo lo que te cuento son experiencias, herramientas, descubrimientos, cosas que he pensado, que se me han pasado por la cabeza, y que estoy segura de que si estás atravesando vos en este momento esa sensación de incertidumbre, de no saber para dónde vas, de andar probando muchos caminos sin tener claro cuál es el camino correcto para vos, estoy segura que estos videos te van a ayudar a encaminarte, a aportarte un poco más de claridad y a hacerte un poco el camino quizás un poquito más fácil, o al menos tener esa sensación de que alguien te comprende, de que alguien te entiende y que también caminó por ese camino y finalmente lo encontró. Así que gracias por llegar hasta acá. Te animo a que me empieces a seguir en mis redes sociales. Si no lo haces todavía, puedes encontrarme en Instagram como @lifecoachingbyflo. También tengo un podcast que complemento un montón con estos temas de desarrollo personal. Me puedes encontrar en Spotify como Rediseña tu vida de Life Coaching by Flo. Y en el caso de que necesites una guía, necesites un proceso, unas sesiones de coaching para algo que quieras trabajar puntualmente, puedes escribirme a mi email, que es lifecoachingbyflo@gmail.com. Lo voy a dejar en la caja de descripción por si me querés enviar un mail para consultarme por sesiones personalizadas. Yo te mando un beso enorme y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo video. Chao.